Estábamos hablando de que el dualismo griego que nosotros hemos heredado a través de la cultura, también produce en nosotros una distorsión acerca del concepto del reino, porque eso también sucedió dentro de la Iglesia Católica. Yo recuerdo que era más o menos, como decirlo así, una manera de pensar común, que cuando uno enterraba a un muerto, por ejemplo, decía, no, ¿dónde está el alma de esta persona? Ya está en el reino del Señor. Entonces, era como que el reino de Dios era algo configurado solamente para la vida espiritual, incluso hasta después de la muerte. Y esta es una trampa, porque no hay nada en la Biblia que nos haga ver las cosas así. Y el tema está en que si hablamos de dualismo, y particularmente griego, nos vamos a dar cuenta que pronto hay una especie de rivalidad intelectual en esto, y es la mentalidad griega versus la mentalidad judía. Si de hecho nosotros tuviéramos que entender el Evangelio, no deberíamos entenderlo por los valores propios de la mentalidad griega, sino por los de la mentalidad judía. Dicho en otras palabras, el reino deberíamos entenderlo más como lo entenderían ellos, a que como lo entenderían, digamos, personajes de la Edad Media que vienen de una cultura griega. En este sentido, ¿no? Por ejemplo, los judíos estaban a la expectativa justamente de un rey que fuese realmente rey. Ellos jamás hubieran predicado de un rey espiritual que esté en algún lugar, y el reino que ellos esperaban era la restauración del reino de Dios en Israel. O sea, literalmente, o sea, por donde sea que se le mire, los judíos estaban esperando un reino expresado en las condiciones naturales de la vida, ¿no? De hecho, los cristianos que estaban en Roma, ellos anunciaban que Jesús el Rey es el Rey y no el César. Y esto les costaba pues la persecución que ellos sufrían, porque lo vivían con ejemplos, y que tal vez a los romanos no les hubiera ofendido, pero que al final la glorificación de todas las cosas maravillosas que ellos hacían era a otro rey, no era el rey que ellos defendían o que ellos servían. De hecho, esta mentalidad judía versus la mentalidad griega nos puede enseñar muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el rey del universo. O sea, su ministerio es la restauración de todas las cosas en el universo. O sea, realmente hay que tomarse mucho tiempo y hay que mirarlo con todo detenimiento para entender esto en todos los términos, no solo de la vida espiritual, sino también de la vida natural. Es decir, Jesús en nuestras vidas significa la restauración, por ejemplo, de las familias, significa la restauración de los matrimonios, significa la restauración de nuestra relación con nuestros hijos, la restauración de nuestros negocios, de nuestra vida natural, de nuestro trabajo, obviamente, ¿no? O sea que Él es Rey del universo, pero si nosotros, por ejemplo, nos trasladamos a la mentalidad griega, en la mentalidad griega es, no, yo soy salvo para irme al cielo, ¿no? Entonces ya vamos encontrando una tremenda diferencia en interpretación. Es decir, tan solamente nos damos la ventaja de no pensar como los griegos, y empezamos a pensar como debería ser la mentalidad en la cual se debería interpretar la Biblia, que es la judía, ya vamos encontrando una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, los griegos decían que todo lo que es natural es malo, es inherentemente malo. O sea, ellos esperaban que después de la muerte ellos pudieran irse a un lugar inmaterial donde estaba Dios. Eso trascendió dentro de la Iglesia Católica. Pero si tú te fijas, para los griegos las cosas naturales eran inherentemente malas, incluyendo el cuerpo, porque era la parte natural de nuestra existencia, mientras que para ellos la verdadera existencia era la del alma. Pero si lees la Biblia, ves a Dios creando las cosas naturales y llamándolas paso a paso buenas, ¿no? Sin embargo, saltas al Nuevo Testamento y ya empiezas a encontrar incoherencias al respecto, porque es la intromisión de la mentalidad griega. Es decir, nosotros deberíamos hacer una revisión y reafirmar nuevamente nuestras creencias, ¿no? Los griegos, por ejemplo, también despreciaban la naturaleza humana del cuerpo, o sea, su naturaleza material. De hecho, su esperanza era abandonar este cuerpo para irse nuevamente en forma inmaterial a donde les correspondía ir. Y lo que les costaba entender era que Jesús se hizo hombre.
¿no? Se hizo carne y hueso. Y lo que es más todavía, que Él murió, y no solamente eso, sino que Dios lo resucitó, es decir, Dios validaba otra vez digamos, la consagración del cuerpo como algo bueno y la nueva creación. Y esto era algo que a los cristianos en los primeros siglos les costaba aceptar o creer o entender o practicar, porque provenía de una mentalidad que no era propia de los griegos. Al final de la historia, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos sido convertidos en cristianos, pero si vamos a nuestras iglesias, casi no se habla de la creación, por ejemplo, ¿no? Versus la cantidad de prédicas que se hablan del cielo, ¿verdad? Muchas veces entra un predicador y la primera pregunta que hace es eso: ¿quién quiere ir al cielo? Y todos levantan la mano, ¿no? Ese es un auditorio griego. Literalmente lo es. Y toda esa lógica, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que la creación es buena, pero no nos maravillamos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en el orden de la creación. No las utilizamos ni siquiera como ilustraciones para animar a la gente a alabar a Dios por sus obras naturales. Pero estamos bien enfocados en los milagros, estamos bien enfocados en cosas que son sobrenaturales, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? Si hay tantas cosas maravillosas allá. Hasta la gente del mundo se maravilla, ¿no? A veces, por ejemplo, uno prende la televisión y están estos programas del National Geographic o de History Channel, y estos tipos que no creen en Dios se maravillan de los animales y los fenómenos, y hacen tremendo, le invierten tanto dinero en esas cosas. Y los cristianos, ¿no? Hasta nos cuesta leer un libro de ciencia o algo así, como si no tuviera importancia. Porque esto viene de esa mentalidad. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los judíos son renombrados porque son grandes músicos, también porque son grandes científicos. Por ejemplo, la mayoría de los ganadores de premios Nobel de ciencia son judíos. Y uno dice, ¿cómo es que son judíos? ¿Por qué son judíos versus, por ejemplo, evangélicos? Porque los judíos sí empiezan su narrativa, no con narrativas griegas, empiezan su mentalidad con la narrativa del Antiguo Testamento. Vio Dios que todo era bueno. ¿Y cómo traducen ellos bueno? Que es digno de ser estudiado, que hay misterios maravillosos en ellos, que Dios esconde un gran tesoro en la naturaleza, y si yo lo estudio, voy a ser capaz de que Dios me utilice para revelarlo. Y la verdad es que así es. Si uno mira, así es. Son personas que le han heredado tanto al mundo en conocimiento científico, ¿verdad? Yo no sé dónde estaría el mundo si ellos no hubieran venido a este planeta, literalmente. Pero ¿qué es lo que movió su afición por la ciencia? Es justamente esta idea de que la gloria de Dios llena la tierra, ¿no? Entonces, nuevamente, dense cuenta que el reino que la Biblia anuncia, ¿no? Del reino de Jesús tiene que ser entendido como un reino de hoy y de aquí. Es decir, de este mundo físico y de este momento. O sea, no es un reino del más allá, ¿no? Y no es un reino solamente del mundo espiritual, es un reino de ahora, ¿no? Él es el rey de la iglesia, pero también es el rey de mi casa. Si yo remuevo esto y acepto el dualismo, voy a aceptar una mentira, y la mentira produce muerte. Pero si me esfuerzo y aplico la verdad bíblica en mi casa, yo estoy seguro que muchas cosas van a ser transformadas desde allí. Bien, esta mentalidad griega versus la mentalidad judía nos puede dar muchas sorpresas si nosotros lo vemos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que el reino de Jesús va a prevalecer contra las puertas del infierno. Es interesante esto, porque nosotros, en cambio, digamos, en una mentalidad evangélica, abandonamos ese interés, y lo que terminamos diciendo es cosas como, por ejemplo, no, eso no es cierto, es decir, este mundo está condenado, ¿no? Va a ser destruido, así que no hay esperanza para luchar contra los males de este mundo, ¿no? Algunos cristianos ven
la corrupción que hay en el mundo como una señal, una buena señal de que ya viene Jesús, ya nos vamos pronto. Así que chicos, no se apuren, no se inquieten, ¿no? Si las cosas se ponen mal, ahí nomás háganse de la vista corta, porque ya eso significa que Jesús viene y ya nos vamos. Es increíble, pero la mente opera a veces con una lógica que es en este sentido incomprensible, ¿no? Y así, pero si nosotros invitamos el reino de Dios y lo volvemos algo natural, lo invitamos a todas las áreas de la vida que nosotros hemos señalado en la columna de cosas físicas, lo que va a suceder primeramente en el sentido personal es que vamos a empezar a dar pasos de fe que de otra manera no los hubiéramos vivido, pero es asombroso, por ejemplo, que yo lleve mi fe a mi trabajo. Si los creyentes extendieran el reino de Cristo hacia su trabajo, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo como lo hace alguna gente, sino de corazón sincero, porque a Cristo el Señor servís. Lo que está diciendo la Biblia es que tu trabajo no tiene un jefe, el jefe es Jesús. Así que puede haber un jefe y muchos pueden considerarlo jefe, pero tú no debes considerarlo jefe a él, tú tienes que considerar como jefe a Jesús. Y lo que tú tienes que hacer es andar en luz con él. En tu trabajo tienes que hacer las cosas como para él. Y si lo haces, vas a ver cómo la vida va a fluir, una fuente del conocimiento de Dios se va a dar ahí. Entonces, si sumas la casa más el trabajo, ya estás sumando una gran cantidad de horas que pueden compensar. De hecho, yo te podría decir, ¿qué es más espiritual, la iglesia o la casa? Y la gente debería decir, bueno, pues la verdad no lo sé, porque mira, con mis papás oramos, con mis papás hacemos esto y hacemos aquello. Y la verdad es que en la iglesia no hacemos tanto, para ser honestos. Yo diría que la casa es más espiritual. La gente debería poder decir siquiera cosas de ese tipo, pero no lo hace. O el trabajo. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo, ¿ves? Es decir, lo interesante de esto es que si nosotros recuperamos el reino, lo que vamos a recuperar son dos cosas importantes. Uno, nuestra relación personal con Dios, porque ahí empezamos a vivir coram Deo, vivimos delante de Él. Ya no vivimos solamente unas poquitas cosas espirituales, sino que podemos vivir delante de Él en todo.